Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sakura y bienvenidos a otro video de YouTube. Bueno, esta vez quise hacer un video respecto a mi trabajo en la industria del anime. Como ya algunos que me siguen en redes sociales saben, yo trabajo en la industria del anime desde hace aproximadamente unos 10 años. He trabajado para estudios como OLM y Toei Animation y actualmente trabajo para una productora de anime conocida como Twin Engine. He querido hablar sobre los proyectos para los cuales he trabajado, pero en realidad es bastante difícil poder hacerlo libremente porque pues tengo un contrato de confidencialidad con todos los estudios para los cuales he trabajado. Entonces, a pesar de que me hacen muchas preguntas respecto a los proyectos, a los títulos en los que he trabajado, en especial Pokémon y Saint Seiya, pues es muy limitada la información que puedo brindar o subir a las redes sociales o aquí a YouTube. De hecho, la última vez que di una entrevista hablando sobre mi trabajo en la saga de Saint Seiya me metí en problemas con Toei Animation porque me llamaron la atención. En realidad no pensé que fuera a llegar hasta ellos porque yo ya no trabajaba en la empresa en ese momento y pues la entrevista estaba en español, entonces pues no pensé que fueran a entender el contenido, pero es que la entrevista ya la habían traducido como hasta el mandarín, entonces sí me metí en problemas, me llamaron la atención y pues me podría meter en problemas legales si hablo demasiado, por lo que pues hoy quiero hablar sobre mi trabajo, pero dentro de lo que cabe, dentro de lo que es posible. Como recibí algunas preguntas de mis seguidores respecto a los dos títulos más importantes para los cuales he trabajado, que considero que son Pokémon, la película, el remake que se hizo en el 2019, siendo el primer largometraje para el cual trabajé, y la serie en 3D de Los Caballeros del Zodiaco, que primero se estrenó en Netflix. Yo entré para cuando estaban terminando la primera e hice parte de toda la segunda temporada y un poquito de la preproducción de la tercera. Pero bueno, para mí esos son los dos títulos más importantes para los cuales he trabajado actualmente en Twin Engine. Como no es en realidad un estudio de anime, a pesar de que es un conglomerado y posee estudios de anime, yo trabajo en la productora, es en la parte en donde se hace la planeación, la producción y los negocios. Entonces ya no estoy del lado que explotan, sino que del lado que explota. En todo caso, vamos a ver las preguntas que me enviaron y voy a ir respondiéndolas dentro de lo que se puede, ¿no? Si tuvieras que decirle a tu niña interior que va a trabajar en esas series, ¿cómo lo harías? Si tuviera que hablarle a mi versión de niña o decirle que trabajaría como en estas series, que es como yo lo entiendo, si tuviera que hablarle pues a mi versión de niña y decirle que trabajaría en estas series, yo creo que sería algo muy especial. Desde pequeña mi sueño fue trabajar en el mundo del anime. Al principio pues como era tan pequeña no sabía todos los roles y digamos oficios que existían dentro de la industria, así que simplemente decía que yo quería ser mangaka. Ahora que estoy dentro de la industria debo admitir que a veces doy por sentado este trabajo, como que a veces se me olvidan las razones por las que comencé este camino, pero hay un momento que siempre me devuelve como a mis raíces, como a mi punto de partida. Cuando yo tenía 16 años dejé Colombia porque pues yo me crié, mi infancia fue en Colombia, nací acá pero me fui muy pequeña para Colombia, entonces todo el colegio lo hice en Colombia y me gradué a los 16 y dejé Colombia para regresar a Japón y perseguir mi sueño, obviamente pues sin saber si lo lograría, porque pues no es muy fácil para los padres saber que tu hijo se quiere dedicar a la animación y pues ya digamos que yo tenía una vida establecida en Colombia. Pero antes de irme yo escribí una nota y la dejé en el escritorio en donde yo solía hacer mis tareas y dibujar y crear mis historias, y esa nota decía: Sakura, ¿ya cumpliste tus sueños? Pues años después de haber hecho la universidad, graduarme y trabajar en OLM, por último trabajar en la película de Pokémon, regresé a Colombia derrotada y completamente enferma y quemadísima por la carga de trabajo que tuve durante esa película. Pero cuando regresé a Colombia y yo había olvidado completamente esa nota y regresé y al ver mi escritorio, abrir las cosas, encontré esa nota y fue como si mi versión de niña me estuviera hablando, me estuviera desafiando. Yo había escrito esas palabras pensando en que me recordarían la razón o las razones por las que yo comencé este camino. Por si, digamos,
algún día yo me llegaba a rendir. Y fue un sentimiento muy extraño, fue como si yo hubiese viajado por el tiempo. Y se me salieron las lágrimas de ver esa notita. Eventualmente regresé, decidí regresar y entré a Toei Animation. Trabajé allí solamente en Senseiya, como por 2 años y algo. Luego renuncié, pasé por varios proyectos de freelance y ahora estoy en Twin Engine, como les había mencionado. Curiosamente creo que son más las veces que mi niña interior me habla que las veces en las que como que yo le hablo a ella. Como que no tengo en realidad nada que decirle. De hecho, muchas veces me siento muy mal porque como que no he logrado convertirme en el adulto que yo quería ser. O sea, todavía tengo muchas cosas que cumplir y que pulir y a veces me siento como en deuda con esa niña. Segunda pregunta, ¿cuál fue tu rol en la película de Pokémon y qué debías hacer? Bueno, en Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution trabajé como coordinadora de animación en un estudio conocido como OLM Digital. Pokémon es como la franquicia más grande de este estudio de anime, pero pues también se ha encargado de hacer otros títulos como Yokai Watch. De las últimas animaciones sería como la de Komi-san, pero sí, yo estaba en la parte digital, en el departamento digital de OLM. Mi principal responsabilidad era gestionar al equipo de animación. Al comienzo del proyecto trabajaba con el supervisor y el director para ir desarrollando el look y el estilo de animación de la película, ya que pues era una obra completamente nueva. Viendo la primera película en full 3D de Pokémon, pues era la primera vez que los personajes humanos se convertían en 3D. Ya los videojuegos pues uno estaba más acostumbrado a ver a los Pokémones en 3D, pero los humanos no. Digamos que encontrar como ese estilo fue lo más difícil al comienzo, pero bueno, de eso me encargaba. Durante la producción repartía pues las tareas del equipo, revisaba las tomas junto al supervisor y el director y entregaba las animaciones terminadas a otras secciones, ¿no? Ya a efectos, a composite, que pues eran los que hacían la composición ya final. Y bueno, en realidad fue un trabajo muy arduo porque el calendario era muy corto y también había muchos extranjeros. Entonces no habían traductores y me pusieron a mí porque como tenía la facilidad de los idiomas, me pusieron a realizar traducciones de guiones, storyboards, además como de servir de intérprete para reuniones con otros artistas, lo que aumentó exageradamente mi trabajo en el estudio y eventualmente pues me enfermé. La verdad siempre intenté como crear un ambiente, un entorno colaborativo tanto entre los animadores japoneses como los extranjeros para que pues se pudiera trabajar en forma fluida a pesar de las diferencias. Era también muy complejo porque yo pensé que la mayoría de extranjeros sabían bien de cómo era el estilo pues de Pokémon o habían visto Pokémon, pero la mayoría no habían visto ni un solo episodio de Pokémon. Entonces digamos que animaban muy a lo Disney a los Pokémon, a los Pokémones. Por ejemplo, Pikachu, pues el director nos decía, es un ratón, entonces pues los animadores extranjeros pensaban que era como un ratón, no sé, de Disney, le daban un movimiento muy realista. Y no, o sea, si tú ves, Pikachu no se mueve como un ratón, corre de hecho como un conejo, entonces era como, no, sí es un ratón, pero corre como conejo, entonces era como, además del trabajo que yo tenía adicional, pues tenía que servir de intérprete para muchos extranjeros que no, además no estaban familiarizados con el idioma, pues no estaban familiarizados con la franquicia. Entonces sí fue bastante compleja la comunicación, pero pues me parece que fue un proyecto desafiante y muy enriquecedor. Tercera pregunta, ¿cómo es la planeación del proyecto? Bueno, todos los proyectos de anime comienzan con un productor que encuentra un IP, o sea, una propiedad intelectual, o un departamento de planeación, que pues es en donde se crean, digamos, las ideas, en donde se traen las ideas de lo que se va a animar. La productora para la cual yo trabajo ahora pues se encarga principalmente de eso, ¿no? de la planeación de estos proyectos. Ellos son los que, digamos, proponen ese proyecto pues que se planeó a diferentes inversionistas y forman lo que se conoce como el comité de producción. En su gran mayoría pues estos proyectos están basados en mangas
o novelas ligeras. En el caso de Pokémon pues está basado en un videojuego, ya que hacer como una animación original representa un riesgo financiero alto y pues es mejor contar con una base de seguidores previa, ¿no? Pues si ya lo haces sobre un manga o sobre un videojuego, ya sabes que por lo menos los fans de ese manga o de ese videojuego pues van a ir a ver el anime. De hecho, en uno de los primeros videos que yo tengo en mi canal hablo sobre cómo se planean los proyectos de anime mucho más a fondo. Por si quieren ir a verlo pueden hacer clic por acá. No sé si lo puedo poner acá, no conozco muy bien las herramientas de YouTube, pero si se puede, aquí va a estar el link y si no, pues lo voy a dejar en la descripción. Cabe destacar que los estudios de anime no son los que planean sus propios proyectos, a menos que ya se traten de estudios de animación grandes que tengan como su propio presupuesto, su propio dinero, como Toei Animation, que es el pionero de la animación acá en Japón y pues trabaja con modelos de negocios más antiguos antes de que saliera todo esto el comité de producción, o pues estudios muy populares como MAPPA, ¿no? En ese video que les menciono explico por qué, así que sería bueno si van y le echan un vistazo. Cuarta pregunta, ¿no? Vamos en la cuarta pregunta. ¿Qué considerarías como lo más complejo a realizar dentro del proceso de producción? Depende del proyecto. Cada uno, digamos que tiene desafíos distintos, ya que aunque se trabaje dentro del mismo estudio, las personas suelen cambiar, el personal suele cambiar en la gran mayoría de los casos. Siempre hay que adaptarse a nuevos calendarios de trabajo, nuevos jefes, nuevos supervisores, nuevos directores, pero lo complejo, creo, es que dentro de estos calendarios tan ajustados y en medio de personas con opiniones, digamos, tan distintas, diferentes, con errores, dificultades, pues digamos que nunca hay como una respuesta final o definitiva para una obra artística. Aunque los estudios de anime pues trabajen casi como fábricas en donde solo se les paga por hacer la animación, la diferencia radica en que no estamos creando un producto predefinido. En una fábrica de iPhones, por ejemplo, pues ya sabes cómo debe quedar el producto final, ¿no? Ya sabes cómo debe quedar un iPhone. Hay un manual para eso, ya tienes la idea final de cómo debe quedar ese producto. Hay un estándar claro y no se cambia. En cambio, con una obra artística, con un anime, una obra audiovisual, no hay una respuesta clara, o bueno, no hay una respuesta única o correcta. Una obra artística siempre puede pulirse y mejorar, cambiar. Y yo creo que ese es el mayor reto en las producciones. Pregunta número 5. Desde tu experiencia, ¿sientes que las grandes producciones deberían tener más tiempo de realización? Sí, definitivamente. Debido a que se tratan pues de títulos muy conocidos, muy populares, las empresas que manejan los derechos ejercen, digamos, el control de calidad de forma muy estricta. Por ejemplo, en el caso de Pokémon Company es la que está encargada, digamos, de manejar los derechos. Ellos son como la empresa matriz y suelen ser extremadamente rigurosos y estrictos con la apariencia de los personajes, sus proporciones, colores, ya que cuentan con guías de estilo muy detalladas. Para cumplir con estas expectativas de calidad es, digamos, necesario hacer varias entregas hasta llegar como a un consenso. Pero si los plazos de entrega son muy ajustados y el calendario no es lo suficientemente largo, es casi imposible alcanzar ese nivel de calidad sin sacrificar, digamos, el tiempo personal de los trabajadores. Por eso siento que los que trabajan en anime no tenemos vida social. En fin, siguiente pregunta. ¿Pagan más en animes famosos como esos o pagan lo mismo que trabajar en otros? Eso es lo que la mayoría de personas como que piensa y de hecho lo que la mayoría de gente esperaría, ¿no? Como que si trabajas en Pokémon o en Sensei o bueno, trabajaste para Toei Animation, seguro te pagaban bien porque es una gran empresa, ¿no? Pero no. No es el caso, digamos, el salario no depende tanto del proyecto del estudio, sino que depende más del cargo que tengas, como la posición y de tu experiencia. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando en los últimos años, ya hay más empresas que empiezan a ofrecer como una mejor compensación a sus empleados, en especial pues si se trata de títulos grandes, porque pues ni modo que luego salga alguien a hablar mal de mentira. Pero pues sí, se espera que en títulos grandes pues se pague más y
No siempre es el caso, aunque ha ido cambiando en general, ¿no? Esto de remunerar mejor a los trabajadores, a los artistas, a la gente que trabaja en esta industria. De Saint Seiya, ¿sabes por qué decidieron no apegarse al manga en la primera temporada? Bueno, voy a responder dentro de lo que puedo. Que yo hablé mucho en la última entrevista, hablé bastante del proyecto, de cosas como que no estaban para el conocimiento público, pero pues que en realidad no pensé que fuera a llegar a oídos de los productores de Toei. Como que a la semana me contactó mi ex jefe por chat, me dijo, vi la entrevista que diste, y yo, fue horrible porque me dijeron, esto puede causarte problemas legales, y yo... Entonces por eso, desde eso soy como muy quisquillosa, no puedo como poner muchas cosas acá. Soy muy cuidadosa con las imágenes que pongo bien la marca, el copyright, todo, porque en realidad es difícil cuando estás en el medio, o sea, ellos te pueden llamar la atención directamente. Entonces, pues, dentro de lo que puedo responder, la cosa es que el proyecto estaba dirigido para un público completamente nuevo. Y la idea era presentar esta franquicia de los Caballeros del Zodiaco a nuevas generaciones. O sea, el público objetivo eran niños pequeños de Estados Unidos. Por esa razón, como pues ya todos saben, el guionista que contrataron para el proyecto pues era un estadounidense. Y todos los cambios que se hicieron, aunque la gente cree que nacieron todas como de parte del guionista, obviamente no todo fue idea del guionista o de Netflix, porque en realidad Netflix no tenía ninguna voz en el proyecto. Ellos simplemente iban a hacer la plataforma que iba a streamear la primera temporada. Como fue promocionada como un original de Netflix, pues las personas pensaron que todos estos cambios medio progresistas que le hicieron a la serie era culpa de Netflix, pero no, en realidad no, toda la propuesta vino de Toei Animation. Obviamente, hablando con el guionista. Su objetivo pues era captar una audiencia nueva, y en ese proceso pues le dieron un giro al concepto clásico, a lo que era canon. Pues Toei Animation ha estado reciclando bastante propiedad intelectual vieja, como han notado. No hay como nada nuevo significativo del estudio. Y pues Saint Seiya fue una de esas franquicias recicladas. Obviamente pues soy consciente que se hicieron cambios significativos, sobre todo como el sexo de Andrómeda Shun y la adición de elementos que simplemente no aparecían en el manga, como muy modernos, pero yo creo que se hizo lo mejor dentro de lo que se pudo, dentro de estos cambios que han estado ocurriendo alrededor del mundo con la inclusividad, ¿verdad? Y las nuevas generaciones. Aunque muchas partes de la serie sí que se basaban en el manga, porque pues todos los que revisábamos el guión, yo estaba muy involucrada en la parte de preproducción, entonces también pues tenía que revisar el guión junto al director. Estábamos muy al tanto del contenido, pero obviamente otras partes eran completamente originales. Esto, como es lógico, pues no fue bien recibido por la base de fanáticos antiguos. Pero pues ya aprendiendo de esto, la segunda temporada de Las 12 Casas sí, digamos que fue mucho más fiel a la animación original. Muy bien, vamos en la pregunta número 8. De Saint Seiya, ¿por qué decidieron un remake en 3D? Esta pregunta también me la hicieron mucho cuando salió lo de Pokémon, pero pues en los últimos 10 años la animación en 3D ha ganado bastante popularidad en Japón, especialmente con la sobreoferta que hay en el mercado, en donde salen casi 350 títulos de anime al año. Pues las productoras y los estudios buscan hacer algo visualmente distinto y diferente que lo separe a toda esa gran sobreproducción de anime que hay ahora, en especial para poder destacarse no solo en Japón sino en todo el mundo. Con la internacionalización de la cultura pop japonesa, con el anime y los videojuegos y pues todo eso,
ha llevado que las ventas extranjeras sean ahora una de las fuentes principales de ingreso en la industria del anime. Y pues las productoras también se están simplemente adaptando al estilo global. No es un secreto que pues a nivel mundial en general el público prefiere el 3D al 2D. Por eso es que las películas animadas más taquilleras y las más premiadas en los últimos 15 años son todas películas en 3D, pues hasta Disney abandonó la animación tradicional, ¿no? Japón, pues por su parte busca hacer animación en 3D sin tener que imitar a Estados Unidos, pero la imagen del 2D sigue siendo tan arraigada en la cultura japonesa y la animación tradicional aquí es tan popular que pues el 3D que se produce sigue estando basado en animaciones en 2D. No solamente la historia o la franquicia, sino que también el proceso de animar, aunque lo hagan en 3D, intentan darle a veces un look en 2D, cosa que ha hecho mucho Toei Animation, ¿no? Que a pesar de que tú lo ves con un look de Cell Animation, o sea, un look de 2D, en realidad el proceso todo ha sido en 3D. Pregunta número 9. ¿Por qué Ash y no Satoshi? En Japón saben que los Pokémon también tienen diferentes nombres. Depende, de hecho yo creo que son más las personas en el extranjero que no saben que Charizard no se llama Charizard, sino Lizardon, por ejemplo, que Jigglypuff es Pudding, por ejemplo, pero pues esto es simplemente por la localización, por la traducción. Hace unos 25 años, cuando el anime comenzó a ganar una gran popularidad en el extranjero, las consultas sobre los anime, pues que querían comprar estos animes hacia los estudios de animación en Japón aumentaron considerablemente, especialmente en la primera década de los 2000. El enorme éxito de Pokémon en Estados Unidos fue como un punto de inflexión que impulsó la exportación de anime hacia el extranjero. Pokémon fue el anime que permitió que en el mundo y que en la TAM pues se comenzaran a emitir más series de anime por televisión por la influencia de los programas que se emitían en Estados Unidos. Y pues en esa época simplemente los estadounidenses, al comprar pues las licencias de Pokémon, decidieron que era mejor cambiar el nombre de algunos personajes y de los Pokémon. Incluso, como muchos saben, pues también censurar algunas partes que fueran para que fuera más apropiado para su público. En cierto modo, los años 2000 fueron como una época en la que el anime se vendía al extranjero sin mucho esfuerzo. Como aún no existían tantas reglas, digamos restricciones en cuanto a la localización, traducción o derechos de autor, incluso no sé si recuerdan, pero los openings y endings que pasaban en la televisión de muchos animes estaban en español y habían animes en donde alteraban completamente todo el diálogo, todo el guión, como ocurrió con Koni-chan. En este caso fue gracias a la traducción o la tropicalización que hizo la casa de doblaje en la TAM que este anime alcanzó la gran popularidad pues que tuvo en esa región, pero en Japón nadie conoce esa serie, nadie conoce Koni-chan. Después, con la proliferación del internet, la circulación de las copias piratas y la disminución de las ventas de DVD, el anime dejó de exportarse durante varios años, o sea, la popularidad fue bajando. Y no fue sino hasta hace poco, hasta hace ciertos años, que las ventas de anime en el extranjero pues volvieron a subir ya con las plataformas de streaming. Sin embargo, pues esta vez en la actualidad las reglas de localización y digamos las restricciones con el manejo de derechos de autor es mucho más estricto que hace 25 años. Ya no es posible doblar a gusto en las casas de doblaje, o sea, se tienen que atener a ciertas reglas, tienen que verificar y tomar, digamos, permisos para incluso cambiar cosas mínimas dentro de los diálogos. No se puede alterar la música sin permisos especiales, por eso ya ustedes escuchan los openings y endings pues en su versión original, y hasta a veces no dejan agregar chistes o memes como para no alterar la integridad de la obra o no meterse como con derechos de autor de otras cosas, ¿no? Personalmente yo sí considero que debe haber cierta libertad para hacer la localización y los doblajes, y que a veces pues se tiene que alterar la obra original, como se hizo con Koni-chan, porque si una obra no se adapta al público que la ve, pues hay un descuento cultural, y
esa obra va a perder valor en esa región. Pregunta número 10. ¿Conociste en persona a Satoshi Hongo y Masami Kurumada? ¿Cómo fue la experiencia? No. Cuando los creadores originales o mangakas, digamos mangakas de renombre o muy populares como Kurumada Sensei pues están involucrados en el proyecto, rara vez tú los vas a ver porque primero pues nunca van al estudio a menos que haya como una reunión muy importante, pero pues en el caso de esta versión de los Caballeros del Zodiaco, quien acudía como su representante digamos a las reuniones en donde íbamos a revisar el guión por ejemplo, era su editor. Por otro lado, los mangakas digamos más pequeños o más jóvenes, más novatos por así decirlo, suelen tener más tiempo y sobre todo disposición para asistir a digamos reuniones o eventos. Hace un par de años conocí a Makoto Yukimura, que es el autor de Vinland Saga, ya que pues Twin Engine es la productora de Vinland Saga, animada por MAPPA y WIT Studio, pero producida por Twin Engine. Y fue en una fiesta de clausura, en la clausura de la segunda temporada del anime. Y el año pasado, hace unos meses, de hecho, conocí a la autora de Shika no Kono Kono Kokoshi Tantan, que es una mangaka muy joven, pero pues en general la gente de los estudios o las productoras pues no tenemos como contacto directo con los mangaka, a menos que tengas como un trabajo específico que tengas que pedirles, como una entrevista o algo así, pero pues no, por lo general no los ves. Pregunta número 11. Una vez subí una historia con el Sakura Rosa Kayama en Senseiya. Sakura Rosa, mi nombre es así, acá es todo pegado. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo y la consideración. Sí, pues muchas veces ponen mi nombre así pegado, aunque yo les digo que es separado porque Rosa es mi segundo nombre, pero pues en Japón no hay segundos nombres, no se acostumbra, digamos, a poner segundo nombre, no existen los segundos nombres. Pegan mi primer nombre y mi segundo nombre, queda así pegado en los créditos. Entonces, pues sí, cuando cambian mi nombre al alfabeto latino, pues se ve de esa manera. Por lo general, pues las palabras en japonés no se suelen separar. Sí, en los créditos se separa muchas veces el nombre del apellido, pero pues mi nombre y mi segundo nombre están todos pegados. Así que pues si me ven en los créditos y ven que el rosa está pegado al Sakura y queda Sakura Rosa, pues no es un error, es muy japonés. Pero muchas gracias por buscarme ahí en los créditos. Es muy importante para mí y pues en realidad cuando ya llevas cierto tiempo te olvidas como lo emocionante que es ver tu nombre ahí, pero sí, es bonito que los demás lo vean o que tus seres queridos, sobre todo, pues a mí me hace muy feliz cuando mi mamá ve mi nombre ahí porque siempre se emociona mucho. Última pregunta, número 12, dice, no es pregunta. Ánimos a la Sakura YouTuber Pro subiendo con más frecuencia. Uy, está difícil esto de subir con frecuencia. O sea, me enfermé la semana pasada de influenza y no pude hacer nada. O sea, estuve en la cama, me sentí completamente inútil, pero está difícil. O sea, toca como ir grabando para las dificultades que se puedan presentar después. Bueno, sí, espero subir con más frecuencia. Muchas gracias en verdad por todo el apoyo, me hace muy feliz saber que el canal está creciendo poquito a poquito. Espero subir más contenido hablando sobre mi trabajo dentro de lo que es posible, mientras no me metan problemas legales con los estudios de anime con quienes tuve mi placer de trabajar. Eso no suena muy convincente. Con quienes tuve el placer de trabajar, pero sí, a veces comparto como esta información más como por texto en mi Facebook o en las historias, porque pues eso se va perdiendo, no queda como tanta evidencia, pero pues sí voy a ir mirando como las maneras en las que puedo ir subiendo contenido sobre mi trabajo, más experiencias de mi carrera. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Matane. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. También si puedes ponerle el sonido a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video. Muchas gracias.